se llamaba P2. Y estaba diciendo el profesor que si daba la variable al cuadrado, pues ahí cuando yo interrumpí y le dije al redactor, si eleva la variable P2 al cuadrado, esto va a oler muy mal. Hubo otra ocasión también en la que pasó algo muy divertido, estando yo en clase. Resulta que estábamos en una asignatura de libre elección y el profesor nos dijo que nos levantáramos por turnos, uno tras otro, y fuéramos diciendo nuestro nombre y por qué nos habíamos matriculado allí. Van uno a uno levantándose y diciendo su nombre y el motivo por el que se encontraban allí. Todo normal hasta que llegó mi turno. Entonces, cuando me tocó hablar a mí, dije, la cosa está chunga si esperáis que me ponga de pie. Lo siento. Bueno, mi nombre es Juan Carlos y escogí esta asignatura de libre elección con plazas para matricularse, porque al menos tenían plazas para matricularse. Pero a mí me gusta darle una oportunidad a todo, claro. Que mi sensibilidad siempre la caga todo. Pero a lo cual toda la clase se reía, no sé muy bien por qué. En fin, no solo los alumnos se pueden clasificar por clases, sino que los profesores, normalmente, los alumnos también los clasificamos. Sí, pero solo en dos grupos, desgraciadamente, los buenos profesores y los malos profesores. A lo que nosotros llamamos buenos profesores son aquellos que te explican y después ponen ejercicios de ejemplo en la pizarra, aclarándote lo que han explicado. Y los malos profesores, bueno, los que nosotros denominamos malos profesores, son aquellos que se leen las transparencias y te mandan para casa. Y con lo cual tú piensas, ¿para qué estoy yo aquí? Si yo ya sé leer transparencias. Es entonces cuando ya empiezas a no asistir a las clases con ese profesor. Pero lo mejor de todo de ser estudiante universitario son las fiestas universitarias. Sí, sí. ¿Quién no ha ido a clases tras una de ellas? Bajo una resaca de París, señor mío. Y encima llevas puestas tus gafas de sol para que no te vean dormirte en clase. Pues te acuestas a las tandas y encima después juegas con tu madre al exorcista. Sí, sí, al exorcista. Mientras ella te da un sermón, tú vomitas. Pero que me he dado cuenta cada vez más es de que conforme evoluciona la especie humana, nos volvemos más perezosos. Fijaros si somos perezosos, que el lema del estudiante es sacarse la carrera con el esfuerzo del de delante. Es más, si metes el coche, lo aparcas, si puede ser, incluso dentro del clase, por no andar. Además el aparcamiento está fatal también, no es otra cosa. Lo peor de todo ser estudiante, como no, son los exámenes. En periodo de exámenes todos nos beneficiamos. Vamos por los pasillos, con los apuntes, para aquí, para allá, a última hora mirando todo, repasándolo, y te pones más nervioso porque te das cuenta de que lo que estás leyendo no te lo sabes, pero es más, sigues avanzando y te das cuenta de que tampoco te sabes lo de más adelante. Y es más, si sigues, te vas dando cuenta que lo de más adelante tampoco te lo sabes. Y claro, acabas súper nervioso. Lo bueno es cuando obtenemos los resultados de las calificaciones de los exámenes. Cuando suspendemos, solemos decir,
el cabrón ese profesor me tiene manía. Y dice, claro, y nuestros padres dicen, ay, pobrecito, tendré que hablar con tu profesor. Otra típica mentira que dices es cuando tu padre o algún familiar te pregunta cuántos años te quedan de carrera. Siempre dices uno. Es más, bueno, al año siguiente te lo vuelves a preguntar y vuelves a decir uno. Total, que acabas haciendo la carrera más larga del mundo para total acabar dibujando cómics. Y aquí termina mi monólogo. Un chiste. Chiste mío, ¿no? Vale, uno mío, venga, va, que calentito. Que ya te muestro todo. A ver, ¿cuál cuento yo? Venga, decime un tema, va. De estudiantes. Otra vez, Dios mío. Vale, va, venga. De estudiante que ahora me acabo de acordar uno muy bueno. Estaba yo en clase, estaba en clase y de repente me pregunta el profesor, Juan Carlos, yo, sí, dime, a ver, rápido, la raíz cuadrada de 25, digo 4. No, digo, ¿cómo que no? ¿Qué me has pedido? ¿Velocidad o precisión? Ese es el más bueno que has contado en tiempo, ¿eh? Otro. Es que estudiante público que tengo que destacar. Bueno, otro que hay de estudiante también muy bueno es otro caso que me pasó a mí, sé que todo me pasa, no puede ser. Me dice una de las profesoras, estando yo en la EGB, me dice, a ver, Juan Carlos, dime el verbo nadar del presente. Y empiezo yo gritando, yo nado, tú nadas, ¿quién nada? Nosotros nadamos, vosotros nadáis, y dice, más bajo, y le digo yo buceo, tú buceas, ¿qué buceas? Venga, otro. Ahora está bien. Otro. Se le va a quedar sin recursos. Venga. No, es unos 100 años. Y luego medio años. Bueno, a ver, ¿qué otro chiste os puedo contar? ¿De estudiantes universitarios también? No, más no, por favor, tendréis que decir. Del Villar, del arzobispo. Dios, del Villar. Pues Villar es un pueblo que entra aquí y sale doblado porque hay un vecino que te cagas. Hay un vecino que te cagas. Ah, vino. Entra aquí y sale doblado. Es verdad, bueno. Ah, que bien. Es que ahí no lo sabe. Bueno, a ver, ¿qué otro chiste os podría contar yo? Esto es como pedir a un cantante que te cante una canción. Nunca sabes lo que cantar. Canta algo. Pero no cantes. Sí, no. Recuerdo que el tipo parece que también no quiero que se nombre inferior. Bueno, la verdad que el monólogo y he improvisado un poco, aunque no lo he hecho muy bien porque me he puesto un poco nervioso, pero espero que os haya gustado. Claro que sí. Además, era mi primera vez.
Me inscribí con